Entonces, quiero pedirle favor a Dulce, si fuera tan amable de hacernos la oración inicial. ¿Está Dulce? Olivna Raquel. Buenas tardes, Linda, si fuera tan amable. Amén. Gracias, Linda, muy amable. Bueno, entonces vamos a iniciar con la clase. No sé si ya ven mi presentación. Muy bien. Sí, doctora. Bueno, está bien. Sí, Gracias. doctora. Gracias, muy amable. Bueno, vamos a empezar con el texto bíblico que encuentran en número 6. Dice, Jehová te bendiga, te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Es un versículo muy lindo que a mí me gusta porque Dios nos bendice a cada momento, ¿verdad? Y si estamos con Él, las bendiciones que vamos a obtener van a ser grandes todos los días de nuestra vida. Se me había olvidado, enciendan todos su cámara si fueran tan amables. Bueno, vamos a empezar hablando de este personaje que él es Wilhelm Conrad Röntgen. Él era un físico matemático alemán que que gracias a él es de que nosotros tenemos uno de los métodos diagnósticos más utilizados hoy en día, que es los rayos X. Wilhelm era un científico que a él le gustaba experimentar. Entonces, él estando en su laboratorio, activó accidentalmente un tubo de tungsteno y él vio que emitía una fluorescencia. Y entonces le llamó la atención y empezó a hacer pruebas investigando de esta manera que al activar ese tubo de rayos X iba a servir para hacer diagnóstico. Empezó a colocar varios objetos y puso una placa radiográfica y entonces observó que al ponerla y activar el tubo, pues quedaba plasmada la imagen del objeto que él pusiera. Entonces probó con llaves, con lapiceros, con varios objetos y luego colocó una rana y vio que aparecían en la película radiográfica los huesos de la rana. Posteriormente, cuando él siguió investigando, ya descubrió los rayos X, que él los descubrió el 28 de diciembre de 1895. Él hizo llegar una revista científica a los principales físicos de Europa en ese tiempo, donde él documentó detalladamente su descubrimiento. Y entonces fue cuando él le tomó una radiografía a su esposa y la primera radiografía que él tomó se llama La mano de Berta, porque así se llamaba la esposa de él. Y Berta hizo una forma de chiste diciendo estoy muerta en vida porque ella vio plasmados sus huesos en esta placa radiográfica y vio que el anillo de matrimonio que ella tenía puesto también salió expuesto en esta placa radiográfica. Entonces ahí fue donde
Röntgen terminó de descubrir los rayos X y posteriormente, cuando ya hizo el descubrimiento y le entregaron el premio Nobel, fue cuando ya utilizaron por primera vez los rayos X para la guerra y muchos soldados se beneficiaron porque al tomarle las radiografías, pues vieron que tenían fracturas, amputaciones y empezaron a darle el tratamiento correcto. Entonces, gracias a Röntgen, es de que hoy en día contamos con este maravilloso método diagnóstico que se sigue utilizando y que nos brinda información sumamente importante y certera a la hora de hacer un diagnóstico. Cuando hablamos acerca de rayos X específicamente, esta tarde que vamos a hablar acerca de rayos X de tórax, es muy importante que conozcamos muchos aspectos, pero antes de esto es importante que les mencione que cuando utilizamos un método de diagnóstico previamente tenemos que realizar una adecuada anamnesis, haciéndole un buen interrogatorio al paciente, haciendo un buen examen físico, preguntando los antecedentes y de esta manera pues vamos a obtener ya en nuestra mente el probable diagnóstico. Y si no lo podemos realizar clínicamente, entonces vamos a necesitar de este método de ayuda diagnóstica. Es muy importante que nosotros, antes de que solicitemos una ayuda diagnóstica, cualquier método que vayamos a necesitar, tengamos siempre en mente el posible diagnóstico. ¿Por qué? Porque de acuerdo al diagnóstico que nosotros tengamos en mente, pues obviamente nosotros vamos a esperar encontrar estos hallazgos, ya sea en una radiografía, en un ultrasonido, en una tomografía o en una resonancia nuclear magnética. Entonces, por eso es sumamente importante que nosotros hagamos una buena anamnesis para que ya obtengamos el 70% de información y si ustedes se recuerdan, entre un 20 y un 30% nos lo van a ofrecer los métodos diagnósticos, pero si no hacemos una buena historia clínica, vamos a estar perdidos y entonces no vamos a poder resolver el problema del paciente. Otra cosa que es muy importante que les mencione cuando nosotros necesitamos de estas ayudas diagnósticas, por ejemplo, en este caso que vamos a hablar específicamente del tórax, es importante recordar algunos aspectos anatómicos que son importantes y fundamentales. Recordar que en el tórax no solo está conformado por pulmones, sino que está conformado por varias estructuras que pueden tener múltiples factores patológicos. Además de los pulmones, si se recuerdan, tenemos el mediastino, está el corazón, los grandes vasos, los cilios pulmonares, tenemos pericardio, tenemos la pleura, tenemos huesos. Si ustedes se recuerdan, en la parte posterior, la caja torácica va a estar conformada por la columna vertebral. Adelante, pues las costillas se van a unir al esternón y entonces esto va a formar la caja torácica y entonces también va a estar conformado por estructuras óseas, músculos, tejidos blandos y entonces el tórax es muy difícil de evaluar porque tiene múltiples estructuras de las cuales nosotros debemos analizar cuando tenemos a un paciente qué es la parte que está afectada en este paciente. Porque, como les vuelvo a repetir, no solo vamos a encontrar pulmones en el tórax. Entonces, ya haciendo un pequeño recordatorio de todas las estructuras que conforman el tórax, es muy importante que el médico sepa solicitar las proyecciones adecuadas para hacer un diagnóstico correcto. Cuando hablamos de neumonías, yo les mencionaba que las proyecciones básicas que se solicitan es la radiografía de tórax anterior y lateral, porque el tórax es una estructura tridimensional y solo con la proyección anterior no podemos hacer un diagnóstico correcto porque lo estamos viendo solo desde un ángulo. Pero si lo complementamos con radiografía lateral, pues ya tenemos dos ángulos para hacer un diagnóstico adecuado. Entonces, las proyecciones básicas que vamos a necesitar es la anterior y la lateral, dependiendo de la región que esté afectada, afectado el pulmón, ya sea izquierdo o derecho. Entonces, complementamos con lateral derecha o lateral izquierda y siempre en la orden el médico debe de solicitar qué proyección lateral es la que va a necesitar porque si ustedes no ponen,
el técnico sabe que la proyección lateral que va a tomar siempre va a ser la izquierda. Entonces, por ese motivo, el médico siempre debe de poner qué lado va a necesitar de la proyección lateral. ¿Qué significa el término posterior-anterior? Esto significa que el rayo de radiación que emite el tubo de rayos X va a salir directamente del tubo a la parte posterior del tórax, y aquí donde tenemos el buqui está el chasis, y dentro del chasis está la película radiográfica, y entonces aquí va a quedar plasmada las estructuras torácicas del paciente. El término posterior-anterior significa eso, y además significa que debe de estar a una distancia de 52 centímetros para que la imagen salga del tamaño de las estructuras reales del paciente. Si tiene una mayor distancia, eso va a ocasionar distorsión, y si tiene una menor distancia de esto, de igual manera, va a ocasionar distorsión de las imágenes, y por lo tanto ya no va a ser adecuadamente evaluable esa radiografía. Luego, cuando solicitamos las proyecciones laterales, aquí, por ejemplo, este paciente está sobre su lado izquierdo y aquí sobre el lado derecho del paciente. De igual manera, el tubo se coloca a la misma distancia. Si ustedes observan la postura que tiene este paciente, es que eleva los brazos y los sostiene a nivel de su cabeza. Eso es con el objetivo de que las estructuras del brazo no salgan sobrepuestas al tórax, y eso dificulte la visualización correcta de la proyección lateral. Esta es una proyección anteroposterior. Más que todo, esta se solicita para evaluar estructuras óseas. En este caso sería para evaluar esternón, las clavículas, escápulas, igual en el adulto que en el niño. Entonces, para eso se solicita la proyección anteroposterior. Esta es una proyección que se llama apicolordótica, y el paciente se pone de esta manera, inclinado sobre el chasis, con el objetivo de que al colocarse en esta postura, los primeros arcos costales y la clavícula se elevan, entonces queda libre el ápice pulmonar para ser evaluado correctamente, porque muchas veces hay procesos patológicos a este nivel, y cuando tomamos solo una proyección posterior o anterior es muy difícil definir si la estructura básicamente corresponde al parénquima pulmonar o a estructuras óseas. Entonces, ese es el objetivo básico de tomar esta proyección. Luego tenemos la proyección en decúbito lateral, en este caso derecha. Esta básicamente se solicita cuando el médico tiene sospecha de que el paciente tenga derrame pleural. Muchas veces en la proyección posterior o anterior, lo único que se puede diferenciar cuando el derrame es mínimo es obliteración del seno costodiafragmático. Entonces, con esta proyección se puede confirmar si efectivamente es líquido lo que hay en el espacio pleural o hay engrosamiento de la pleura. Y entonces, si hay derrame pleural, el líquido tiende a pesar, entonces se va a las partes declives, forma un nivel líquido, y entonces se confirma el diagnóstico de derrame pleural. Es importante mencionarles que cuando se evalúa una radiografía de tórax tenemos básicamente 5 densidades, pero una densidad es producida por cuerpos extraños, pero hay 4 densidades básicas que estas van a ser dadas por nuestro propio organismo, que va a ser gas, en este caso producido a nivel de los pulmones por el intercambio gaseoso que se produce. Entonces, lo que vamos a encontrar básicamente va a ser gas a nivel de los pulmones. La grasa, pues esta la vamos a encontrar en las partes laterales del tórax, el líquido, en donde están los grandes vasos, el corazón, por donde fluye sangre, pues ahí vamos a encontrar todas las estructuras con una densidad totalmente distinta a la del gas, porque en una radiografía el gas vamos a verlo radiolúcido y el líquido lo vamos a ver radiopaco, tal como lo vemos en esta barra inferior.
que el aire tiene un tono de negro intenso, la grasa va a tener un tono de gris intermedio, el agua va a tener un tono de gris más bajo, el calcio todavía va a tener un tono de gris mucho más bajo y el metal va a ser totalmente blanco. Entonces, estas son las 5 densidades que vamos a encontrar en cualquier radiografía, no solo en la radiografía de tórax, sino también vamos a encontrarla en abdomen, en extremidades, porque vamos a encontrar 4 densidades que corresponden específicamente a nuestro organismo y esta por cuerpos extraños o por dispositivos colocados por algún proceso patológico que tenga el paciente. Entonces, por eso es muy importante conocer las densidades porque radiológicamente tiene la combinación de 4 densidades según sea el grado de atenuación del haz de rayos X que penetre en el organismo del paciente. En este caso tenemos el ejemplo con las densidades que vimos anteriormente que van a corresponder a aire, grasa, agua, calcio y metal y es lo que estamos observando en esta radiografía. Pero es muy importante recordar algunos aspectos técnicos que son importantes de conocer. Por ejemplo, el hueso absorbe la mayor parte del haz y por eso aparece en una radiografía blanco. Pero si comparamos el tono de blanco comparado con un cuerpo extraño, vemos que el cuerpo extraño tiene un tono de blanco mucho más intenso que el que se produce por los huesos gracias al calcio que hay en ellos. El aire absorbe muy poco los rayos X y por lo tanto produce la imagen más oscura. Es lo que vemos aquí, el parénquima pulmonar, que ya vimos que por el intercambio gaseoso que se produce, aquí solo existe en los pulmones gas, entonces todo esto es radiolúcido, pero como es gas, por eso es de que el haz de radiación lo absorbe muy poco. Luego tenemos los tejidos blandos que absorben parcialmente el haz y aparece en un tono de gris que ya habíamos visto que la grasa tiene un tono de gris intermedio y aquí estamos observando grasa. Aquí también estamos observando grasa en la parte lateral del tórax y el tejido blando, el tejido blando absorbe parcialmente el haz y aparece gris. Entonces, si ustedes observan aquí, por ejemplo, esta radiografía es de una mujer, vemos el tejido glandular mamario que se ve de un tono de gris mucho más bajo que el del aire. Y luego la grasa absorbe aún menos el haz y adopta un tono de gris más oscuro, como habíamos visto aquí, que se ve mucho más oscuro donde hay grasa. Entonces, aquí estamos observando las 5 densidades. La primera, producida por el parénquima pulmonar, la segunda, por la grasa encontrada en las regiones laterales, el agua que lo vamos a encontrar en el corazón porque pasa líquido a nivel de la aorta y los grandes vasos. El calcio, aquí ya vimos, pues en las costillas, las escápulas, las clavículas y el metal producido porque este paciente tiene colocado un marcapaso y entonces por eso vemos el metal también. Entonces aquí básicamente podemos encontrar las 5 densidades. Aparte de conocer las 5 densidades, es muy importante saber que para que nosotros tengamos una radiografía adecuadamente tomada, debe de tener criterios radiológicos, debe de reunir criterios radiológicos para que ésta sea aceptada por el médico radiólogo y ser interpretada adecuadamente. ¿Cuáles son los factores técnicos que se tienen que valorar? Que esté adecuada, bien penetrada y tenga un contraste adecuado para ser correctamente evaluada. Entonces, si ustedes observan, el primero es que debe de estar bien centrada. ¿Qué significa que esté bien centrada? Significa que las escápulas deben estar equidistantes a la apófisis espinosa de la columna dorsal. Eso significa que debe existir la misma distancia de la clavícula del lado izquierdo en la articulación esternoclavicular, debe de tener la misma distancia de la apófisis espinosa a la articulación izquierda con la articulación derecha. Si tiene la misma distancia, pues entonces nosotros asumimos que esta radiografía está bien centrada. En este caso, observamos aquí que
esta radiografía está rotada porque si observamos aquí en la central tenemos las cosas, el lado izquierdo está más alejado que el lado derecho y eso es debido a la rotación. Pero la rotación no es exagerada, entonces, por lo tanto, la radiografía puede ser adecuadamente tomada, puede ser adecuadamente interpretada, perdón. Luego, si observamos esta otra radiografía, aquí observamos que está más separada la articulación esternoclavicular derecha y está más cerca la del lado izquierdo en relación a las apófisis espinosas. Entonces, esto está ocasionando también distorsión de la imagen porque da la apariencia de que el hilo pulmonar izquierdo estuviera prominente, pero no es que tenga prominencia, sino lo está dando la radiografía que no está adecuadamente centrada. Aquí tenemos otra radiografía donde observamos de igual manera que no está adecuadamente centrada. Si observamos la articulación esternoclavicular está más próxima, la del lado derecho a la apófisis espinosa y la izquierda está más alejada. Eso significa de que la radiografía está rotada. Y si observamos, no se visualiza correctamente el ilio pulmonar izquierdo y da la apariencia de que el ilio pulmonar derecho estuviera prominente. De igual manera, al estar rotada la radiografía, vemos menos tejido glandular mamario en el lado izquierdo que en el lado derecho. Pero esto no es que la paciente tenga una asimetría patológica, sino lo está dando la rotación de la radiografía. Y esta está mucho peor que las anteriores. Si ustedes observan, la clavícula está pegadita a la apófisis espinosa en el lado derecho y hay más o menos como 1.5 centímetros de separación con la del lado izquierdo. Esta ocasiona una distorsión marcadamente en esta radiografía que está produciendo varios problemas de interpretación. El primero, perdón, es de que da la apariencia de que hubiera ensanchamiento del mediastino, el corazón no tiene una configuración adecuada, y si observamos da la apariencia de que hubiera una anomalía congénita a nivel de la costilla, y esto no es real, lo está produciendo la rotación. Entonces es muy importante siempre solicitar una radiografía bien centrada para evitarnos todas estas alteraciones que están siendo producidas por la mala proyección que el técnico dio debido a la rotación. Entonces, esto es muy importante de visualizar siempre. Luego les había mencionado que debe de estar en completa inspiración. ¿Por qué razón? Si no está en completa inspiración, de igual manera, distorsión de la imagen. Estas dos imágenes corresponden al mismo paciente, esta está en completa inspiración y esta está poca inspirada. Entonces, ¿cómo sabemos cuando está bien inspirada? Pues debemos de contar de 7 a 8 arcos costales, por ejemplo, de 7 a 8 espacios intercostales, perdón. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esta es una radiografía bien inspirada y si vemos esta, se ve menos espacios intercostales. Aquí vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, está poco inspirada. Y si observamos, vean la configuración del corazón. Da la apariencia de que hubiera cardiomegalia y no es cierto porque el corazón en esta proyección bien tomada se ve totalmente normal. Aquí pareciera que estuvieran elevados los diafragmas y aquí los diafragmas los vemos en una postura totalmente normal. Entonces, para que ustedes observen cómo las proyecciones que no están adecuadamente tomadas ocasionan distorsión de la imagen y por lo tanto puede producir un falso diagnóstico si el radiólogo no conoce estos conceptos básicos de una adecuada proyección que debe de tener en sus manos para hacer un diagnóstico correcto. Luego habíamos hablado también de que debe de estar
bien penetrada y bien contrastada, eso significa que deben de visualizarse perfectamente todas las estructuras. Por ejemplo, esta está muy penetrada porque se miran muy oscuros los campos pulmonares. Esta tiene buen contraste porque podemos visualizar perfectamente la vasculatura pulmonar, podemos diferenciar bien todas las estructuras, el tejido blando. Aquí vemos tejido blando, pero está muy penetrada la radiografía. Entonces debe de tener buen contraste para que sea adecuadamente interpretada. Luego es muy importante que cuando nosotros evaluemos una radiografía, que ya les había mencionado, que no solo está conformada por parénquima pulmonar, sino por estructuras óseas, es muy importante conocer cuáles son los arcos anteriores y los arcos costales posteriores. Porque, por ejemplo, cuando tenemos a pacientes con trauma torácico, es muy importante conocer en cuál de ellas hay fractura para poder mencionársela al médico y que él pueda conocer. Los arcos costales que están horizontalizados corresponden a los arcos costales posteriores y los que están oblicuos corresponden, por ejemplo, aquí lo que está remarcado con celeste corresponde a los arcos costales anteriores. Entonces, así es como lo podemos diferenciar. Luego, si observamos esta radiografía, podemos observar que está adecuadamente centrada porque tiene la misma distancia tanto la articulación esternoclavicular derecha y la izquierda de las apófisis espinosas. Si contamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 espacios intercostales, que también podemos ver 9 espacios intercostales en pacientes altos y vemos la configuración del corazón totalmente normal. Podemos observar perfectamente todas las estructuras. Vemos el tejido glandular mamario que es simétrico porque está centrada la radiografía. Los semidiafragmas se ven en la posición correcta. Entonces, esta es una radiografía que puede ser adecuadamente interpretada porque llena todos los requisitos de una buena realización de la radiografía. Ahora, vamos a hablar un poquito de anatomía, que es muy importante recordar la anatomía porque cuando nosotros interpretamos una radiografía, si no conocemos la anatomía, estamos perdidos. Entonces debemos de recordar ciertos aspectos que son muy importantes. Si ustedes se recuerdan, en el pulmón derecho tenemos 3 lóbulos y en el izquierdo 2 lóbulos. Por lo tanto, a nivel del pulmón del lado derecho van a haber 2 cisuras porque hay 3 lóbulos. Tenemos la cisura menor, que esta separa el lóbulo superior del lóbulo medio, y la cisura mayor o cisura oblicua es la que va a separar el lóbulo superior del lóbulo inferior. Luego tenemos otros aspectos anatómicos que son importantes de recordar. Por ejemplo, dijimos que en el lado derecho tenemos 3 lóbulos. Si yo les preguntara a ustedes cuántos segmentos tiene el lóbulo superior derecho, ¿qué me responden? A ver, ¿quién recuerda? 3 segmentos, doctora. ¿Cuántos? 3, doctora. 3, doctora. ¿Cuáles son? El apical, el anterior y el posterior. ¿Lo recuerda de su anatomía o lo busco ahorita en internet? No, estudié la clase, doctora. Ah, bueno, perfecto. Muy bien. Y si yo les pregunto, ¿cuántos segmentos tiene el lóbulo medio? Tiene 2, dos, doctora. el segmento lateral y el segmento medio para el pulmón derecho. Segmento lateral y segmento medial. Y si les pregunto cuántos segmentos tiene el lóbulo inferior, ¿qué me responden? Tiene 5, doctora. ¿Cuáles son? Superior, basal medial, basal anterior, basal lateral, basilar lateral y basilar posterior. Muy bien. Ahora, si pasamos al pulmón izquierdo, bueno, aquí vamos a ver los segmentos que ustedes ya mencionaron. Por ejemplo, aquí en la proyección póstero anterior y en la lateral podemos observar
el segmento apical en la proyección AP y en la lateral lo observamos de esta manera. Este corresponde al segmento apical. ¿Qué segmento sería este? Que lo tenemos aquí en la proyección anteroposterior y también lo vamos a localizar aquí en la lateral. Y para eso es de que nos sirve la lateral, porque, por ejemplo, cuando encontramos procesos patológicos, el neumólogo o el médico tratante deben de saber cuál es el segmento que está comprometido. Entonces, para eso es de que nos sirven las radiografías. Por ejemplo, si el paciente necesita la realización de una broncoscopía, pues el médico debe de saber con exactitud cuál es el segmento que está comprometido para guiar el broncoscopio y tomar biopsia del segmento que está afectado. Les decía que con una sola proyección es muy difícil hacer el diagnóstico, pero si tenemos la lateral, ya nos ayuda a orientarnos y entonces con exactitud le vamos a decir al neumólogo o al médico tratante, pues el proceso patológico compromete el segmento apical, el anterior o el posterior. Entonces, ¿a qué segmento correspondería? Si observamos este segmento, está más o menos a la altura del ilio pulmonar del lado derecho y se dirige a la parte lateral del hemitórax. ¿Qué segmento creen ustedes que es este? Anterior, doctora. Perfecto. Es el segmento anterior y lo localizamos perfectamente aquí en la proyección lateral. Y por último, tenemos el segmento posterior, que si ustedes observan, es el de mayor volumen, aparentemente en la proyección PA, pero si lo vemos aquí en la proyección lateral, como su nombre lo indica, está en el aspecto posterior, pero el segmento de mayor volumen es el apical. Entonces, aquí ya, para que ustedes se imaginen dónde están localizados los segmentos, así están localizados. Y es muy fácil de recordarlos porque están localizados de acuerdo al lugar donde ellos están ubicados anatómicamente. Por eso decimos, este es el apical, el anterior, porque como su nombre lo indica, es anterior, y el posterior. Luego vamos a ver el lóbulo medio, que ya me dijeron que tiene dos segmentos, y aquí en la proyección posterior anterior estamos viendo el segmento lateral, y si nos imaginamos, el corazón estaría ubicado en la proyección lateral más o menos por debajo del borde cardíaco. Entonces ahí es donde vamos a localizar el segmento lateral. Y luego, pues aquí observamos el segmento medial, que como su nombre lo indica, va a estar en la parte media del pulmón. Y cuando les hablé de la clase de neumonías, les dije que este es el único que va a estar en íntimo contacto con el borde cardíaco derecho. Y por eso es de que cuando hay procesos patológicos, mismas densidades se obliteran. Y en la proyección lateral, pues va a estar por arriba del segmento lateral. Luego pasamos al último, que es el lóbulo inferior derecho, y vamos a observar los segmentos. En la proyección posterior anterior tenemos el segmento superior. Si nos recordamos, casi está en la parte baja de donde estaríamos localizando el segmento anterior del lóbulo superior, imaginariamente para recordarlo. Y en la proyección posterior en la proyección lateral, perdón, lo vamos a encontrar superior y posterior. Entonces, así es como vamos a localizar los segmentos anatómicos. Aquí son muy fáciles de localizar por los colores que tienen las radiografías, pero para que ustedes tengan una idea en su mente de dónde los pueden localizar. Entonces, este es el segmento superior. Luego vamos con el segundo segmento, y ese es el segmento basilar medial, que como su nombre lo indica, va a estar en la parte media también del pulmón, pero este no está en íntimo contacto con el borde cardíaco. Entonces, este no va a ocasionar el signo de la silueta y lo vamos a localizar sobrepuesto al segmento lateral del lóbulo medio.
Luego tenemos el tercer segmento, que es el segmento basilar anterior. Como su nombre lo indica, en la proyección lateral va a estar anterior y aquí en la proyección posterior anterior lo vamos a localizar lateral. Entonces, este es el cuarto segmento, el segmento basilar anterior. Y luego tenemos el segmento basilar posterior, que, como su nombre lo indica, pues va a estar localizado posterior. Si nos recordamos, el segmento superior va a estar por arriba de este y por abajo de este vamos a localizar el segmento basilar posterior y en la proyección posterior anterior lo vamos a localizar en la parte media del pulmón. Perdón, el quinto, y llevaba mal mi cuenta, es el segmento basilar lateral. Como su nombre lo indica, vamos a localizarlo en la proyección lateral, en la proyección posterior anterior y va a estar localizado posteriormente, pero este es mucho más pequeño que el posterior y si ustedes observan está un poquito más alto. El posterior está más bajo al mi diafragma. Entonces estos son los 5 segmentos que conforman el pulmón del lado derecho. ¿Qué segmento es este? Para recordar, ¿qué segmento es? Superior. ¿Qué segmento? Medial. ¿Qué segmento? Lateral. ¿Qué segmento? ¿Será que voy bien o me equivoqué? ¿Están ahí o ya se fueron que no me responden? Doctora, acá estamos. ¿Voy bien o voy mal? Bien, doctora. celeste. Bien. ¿El celeste será el superior o voy mal? ¿Este es superior o no? Sí, doctora. Doctora, el celeste. Sí. ¿Este cuál es? Medial, doctora. ¿Este? Anterior. Lateral. Anterior. ¿Este? Lateral. ¿Y este? El posterior. Bien. Luego dijimos que en el pulmón del lado izquierdo solo hay 2 lóbulos, que es el superior y el inferior. Entonces solo tenemos una cisura, que es la cisura mayor, que separa el lóbulo superior del lóbulo inferior. Y aquí tenemos en la proyección posterior anterior y la lateral el lóbulo superior y el lóbulo inferior en la PA y en la lateral. Ahora, si yo les pregunto ¿cuántos segmentos tiene el lóbulo superior izquierdo? ¿Qué me responden? ¿Cuántos tiene? 3, doctora. ¿Seguro? 2, doctora. No. Falso. Tiene 5, doctora. Está el segmento en la apico posterior. También tiene, son 2 segmentos apico posteriores, 1 y 2. El segmento anterior, el segmento lingual superior y el inferior. Muy bien. Pero no tiene 5, tiene 4. Tenemos el segmento, como usted bien lo mencionó, el segmento ápico posterior, pero ahí se unen. Entonces forman 1. Tenemos el anterior, língula superior y língula inferior, que la língula semeja el lóbulo medio
con el lado derecho, pero dije semeja, no hay lóbulo medio en el lado izquierdo. Luego, el segmento inferior, el lóbulo inferior, perdón, ¿cuántos segmentos tiene? Cuatro, doctora. ¿Cuáles son? ¿Y por qué dice 4? No me acuerdo, solo me acuerdo que eran 4, pero no me acuerdo de los nombres. ¿Quién más apoya esta noción de que son 4? Seguro que son 4. Si en el lado derecho tenemos 5, entonces ¿por qué en el lado izquierdo hay 4? Bueno, nadie sabe. Tiene razón. ¿Por qué? Porque de igual manera que en el lóbulo superior aquí se unen 2 segmentos. Tenemos los mismos segmentos que en el lado derecho. Superior, anterior, posterior, lateral y medial. Solo que aquí se une un segmento que es el anteromedial. Entonces, por eso es de que como se unen 2, ¿cuántos quedan libres? 3. 3. No, Muy bien, entonces en total, ¿cuántos son? serían 4 entonces. Muy bien. Pero es por eso, porque aquí Sí. también se unen 2 segmentos. Aquí estamos observando la língula. Esta es la língula inferior que tiene la configuración de un boomerang. Bueno, ya nos recordamos anatómicamente de los lóbulos y los segmentos. Ahora pasamos a una estructura muy importante de recordar porque les mencionaba que no solo hay pulmón, sino hay mediastino y el mediastino tiene varios compartimientos y dentro de cada compartimiento tenemos diferentes estructuras y dentro de las diferentes estructuras que contiene, por eso podemos encontrar ahí múltiples procesos patológicos. El mediastino va a estar conformado por mediastino anterior, medio, posterior, pero anteriormente también se clasificaba en mediastino superior. En la actualidad, para fines prácticos, solo se clasifican anterior, medio y posterior. Y si yo les pregunto a ustedes qué estructuras anatómicas pasan en el mediastino anterior, ¿qué me responderían? Luego, ¿qué estructuras anatómicas pasan en el mediastino medio y en el mediastino posterior? Y de acuerdo a las estructuras anatómicas que pasen en cada uno de los compartimientos, qué procesos patológicos podríamos identificar en el mediastino anterior, medio posterior y en el superior. Porque para fines prácticos ya no existe esta clasificación, pero hay procesos patológicos a nivel del mediastino superior y por eso es muy importante de recordarlo y siempre lo menciono porque aquí vamos a encontrar muchos procesos patológicos. Entonces, ¿qué me responderían ustedes? ¿Qué me responden? Esto es anatomía básica, que deben de conocerla. ¿Por qué? Porque independientemente de la especialidad que ustedes quieran, esto es obligatorio conocerlo. Porque de acuerdo a ello, ustedes van a hacer su diagnóstico y darle el tratamiento oportuno a su paciente. Bueno, si no lo recuerdan, entonces me van a hacer favor de investigarme cuáles son las estructuras anatómicas que pasan en cada uno de los compartimientos anterior, medio, posterior, el superior y qué procesos patológicos vamos a encontrar en el compartimiento superior, anterior, medio y posterior. Pero aquí ustedes
ya vieron los 3 compartimientos y necesito también que ustedes me los delimiten. De dónde a dónde corresponde el anterior, de dónde a dónde el medio y de dónde a dónde el posterior. Bueno, y aquí en esta imagen estamos observando todas las estructuras anatómicas que tenemos dentro de nuestro organismo que son visualizadas en una radiografía de tórax. Por ejemplo, aquí está dibujado el corazón, donde podemos observar perfectamente la aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, y aquí tenemos el ápice del corazón. Luego estamos observando la aorta. Aquí estamos observando el tronco de, el botón aórtico, perdón. Estamos observando la arteria pulmonar izquierda y aquí estaría la arteria pulmonar del lado derecho. Tenemos la vena cava superior, el tronco brachiocefálico del lado izquierdo, tronco brachiocefálico del lado derecho y todas las estructuras vasculares que están en el corazón. Entonces podemos ver cada una de ellas y si hubiera proceso patológico radiológicamente, pues es visible. Luego es muy importante recordar que aquí donde tenemos la arteria pulmonar principal del lado izquierdo y derecho, aquí hay otras estructuras que van a conformar los cilios pulmonares y entonces ustedes me van a indicar qué estructuras conforman los cilios pulmonares. Bueno, entonces me van a investigar cuáles son las estructuras que conforman los cilios pulmonares también. Luego podemos observar aquí cómo están clasificadas todas las costillas. Está la numeración de cada una de ellas. Dijimos que estas son las costillas posteriores y estas son las costillas anteriores. Estamos observando el parénquima pulmonar, que es todo lo radiolúcido que observamos. Tenemos el seno costodiafragmático derecho, seno costodiafragmático izquierdo, ángulo cardiofrénico del lado derecho, ángulo cardiofrénico izquierdo, la burbuja de la cámara gástrica. Y luego estamos observando en la parte central la columna vertebral. Vemos las apófisis espinosas, las clavículas y las escápulas. Algo que es muy importante y que se me olvidó mencionarles cuando vimos cuando deben de estar adecuadamente tomadas las radiografías, cuando está en completa inspiración, otra parte fundamental que debemos de valorar es que las escápulas estén por fuera del parénquima pulmonar. En este caso, ambas escápulas están dentro del parénquima y esto no es correcto, deben de estar por fuera, porque si no esto va a dar una falsa apariencia y es por el borde interno de la escápula que está dentro del parénquima pulmonar. Entonces vemos múltiples estructuras anatómicamente y estas son las que vamos a identificar radiológicamente. Evaluar una proyección posterior-anterior es mucho más fácil que evaluar una lateral, porque en una proyección lateral es mucho más difícil identificar las estructuras que conforman el tórax. Por ejemplo, en la parte central vemos una imagen radiolúcida que corresponde a la tráquea. Posteriormente vemos una imagen radiopaca que si ustedes observan y delimitan perfectamente, corresponde al arco aórtico. Por debajo del arco aórtico podemos encontrar la arteria pulmonar del lóbulo inferior izquierdo, que es esta imagen radiopaca que estamos observando aquí, y luego estamos observando los hemidiafragmas. Si recordamos anatómicamente, la proyección lateral es fácil identificarlos porque el hemidiafragma que está más elevado corresponde al hemidiafragma derecho y el que está más bajo corresponde al hemidiafragma izquierdo. Luego encontramos otras estructuras en la proyección lateral, en la parte anterior pegada al borde posterior del esternón vamos a localizar el ventrículo derecho, posterior a él vamos a localizar la aurícula izquierda, por debajo de ella vamos a localizar el ventrículo izquierdo. Y luego pues vamos a localizar los senos costodiafragmáticos. Aquí este es el seno costodiafragmático derecho, seno costodiafragmático izquierdo
y los hemidiafragmas, pero también podemos localizar la burbuja de la cámara gástrica. Luego tenemos otras estructuras que podemos identificar. Por debajo del arco aórtico y pegadito a él podemos encontrar el bronquio principal del lado izquierdo. Anatómicamente, el ilio pulmonar izquierdo va a estar más elevado que el ilio pulmonar derecho y por eso es de que lo localizamos aquí. Por debajo del bronquio principal izquierdo vamos a localizar la arteria pulmonar y las venas pulmonares del lado derecho. Más abajo y posterior vamos a localizar, pues obviamente, los cuerpos vertebrales y anterior al esternón podemos localizar la aorta ascendente que la estamos visualizando aquí en esta imagen radiopaca. Ahora, con lo que ya les he explicado anteriormente, si yo les pregunto, ¿qué me responden de esta radiografía? ¿Estará bien centrada, bien penetrada, bien inspirada? ¿Qué me responderían ustedes? Está rotada. Si ustedes observan, aquí vemos la articulación esternoclavicular pegada a las apófisis espinosas en el lado izquierdo y está separada en el lado derecho. Entonces, está rotada, pero está bien inspirada y bien penetrada. Esta otra radiografía, vemos que está rotada también. La articulación esternoclavicular derecha está pegada a las apófisis espinosas y la izquierda está alejada, pero está bien contrastada y bien inspirada. Esta radiografía está perfectamente centrada. Están equidistantes las clavículas con las apófisis espinosas. Está bien contrastada, bien penetrada y bien inspirada. Lo único es de que las escápulas están por dentro del parénquima pulmonar, se ve perfectamente el tejido glandular mamario y esa es la diferencia de una radiografía cuando ustedes observan un tórax de una mujer y de un varón. El varón no tiene tejido glandular mamario, pero en algunos, cuando la tetía está calcificada, podemos visualizarla radiológicamente. Recuerden que en el varón se llaman tetías y en la mujer van a ser los pezones. Otra parte muy importante de identificar es que la marca del paciente siempre debe de estar colocada en el lado superior derecho. Esta marca es muy importante. ¿Por qué? Porque identifica al paciente. Aquí están los datos fundamentales del paciente, la fecha en que fue tomada, la edad del paciente, el número de registro de expediente y la institución a la que pertenece. Entonces, esos datos son muy importantes porque cuando uno quiere comparar una radiografía con otra, pues aquí va a estar localizada la fecha para que uno pueda hacer la comparación de si ese paciente ha tenido una buena evolución radiológica o no. Esta está sumamente rotada. Aquí es muy obvio. Si ustedes observan, la articulación está pegada a la apófisis espinosa en el lado izquierdo y aquí está separada. Entonces, esto está ocasionando distorsión de la imagen. Y en esta, si ustedes observan, está sumamente rotada. Aquí la articulación está pegada a las apófisis del lado derecho que del lado izquierdo, pero esto lo está ocasionando la rotación. No es que haya un proceso patológico. Y aquí, debido a la rotación, el corazón tiene configuración de campana y esto es producido por la rotación y la poca inspiración de la radiografía, entonces está mal tomada. Este tipo de radiografías no se deben de aceptar, aparte de que está rotada, tiene el brasier puesto la paciente y no deben de haber cuerpos extraños, excepto que el paciente haya tenido una cirugía previa, pues obviamente sí se va a aceptar, pero si se le pueden quitar cadenas, brasieres y todo lo que tenga, hay que quitarlo. Obviamente tiene una fractura aquí a nivel de la escápula, pero esta radiografía debe de repetirse para ser adecuadamente interpretada.
En este caso, no le quitaron la cadena al paciente y aparte de eso está sumamente rotada, está produciendo distorsión, da la apariencia de que estuviera prominente el ilio y de que hubiera un infiltrado basal derecho sin que lo haya. Y otra cosa que sucede también es de que las pantallas deben de estar limpias porque cuando están sucias producen artefactos y entonces aquí fácilmente se podría confundir el médico pensando en que son esquirlas de una bala y no es eso, sino que la pantalla está sucia, entonces también puede ser mal interpretada y aparte que está rotada y entonces está produciendo una falsa apariencia de que hubiera cardiomegalia y que hubiera un infiltrado basal del lado derecho. Otra cosa que es muy importante de recordar cuando se evalúa una radiografía de tórax es que la vasculatura de los pulmones la vamos a encontrar en la parte central de ambos. La vasculatura nunca llega a la periferia, entonces esa es la gran diferencia que nosotros podemos realizar. Y recordemos que anatómicamente el intersticio y los alvéolos no se pueden ver radiológicamente porque son estructuras microscópicas. Estas las podemos valorar únicamente cuando hay procesos patológicos, que haya afección del intersticio o del alvéolo, como ya lo vimos en una neumonía. Entonces, es muy importante recordar que todo lo que vemos en la parte central del pulmón corresponde a la vasculatura normal de los pulmones. Y es importante recordar que los pulmones se extienden por detrás del corazón y el diafragma. Por ello debe verse el patrón vascular normal a través de estas estructuras. ¿Alguna pregunta, duda hasta dónde vamos? Porque esta es la parte fácil, esta es la parte sencilla de la radiografía de tórax. ¿Tienen dudas, preguntas? Bueno, entonces continuamos con tórax patológico. Cuando uno evalúa radiografías en niños, es muy importante recordar que en niños hay una estructura que nosotros debemos de conocer, que es el timo. Y ustedes me van a investigar qué es el timo, por qué se fusiona el timo y hasta qué edad es visualizable el timo. Y cuando no se visualiza, qué está pasando o qué pasó con ese embarazo. Aquí en esta radiografía, esta es una proyección anteroposterior porque en recién nacidos y en niños pequeños que no se pueden parar, pues obviamente hay que tomarles radiografías anteroposterior. Y aquí estamos observando prominencia del timo del lóbulo derecho. Y esto corresponde al signo de la vela. Si observamos este barquito, vemos la vela del barquito y esa configuración tiene el timo agrandado. Entonces, es normal ver el signo de la vela en los recién nacidos. Estas son otras radiografías de recién nacidos donde estamos observando prominencia del timo del lóbulo derecho que produce el signo de la vela. Este lóbulo derecho es mucho más prominente, también corresponde al signo de la vela. Y entonces son dos casos distintos donde vemos un timo que está moderadamente prominente y el otro que sí está muy prominente. Otra radiografía de recién nacido donde vemos el signo de la vela que tiene una configuración distinta, pero es el timo el que está agrandado. Y aquí vemos el signo de la vela, solo que el lóbulo izquierdo del timo es el que está prominente. Ahora, si yo les preguntara a ustedes qué piensan de esta radiografía, ¿este es el signo de la vela en el lado izquierdo? ¿Será un timo normal o creen ustedes que aquí ya hay un proceso patológico? Solo respóndame, ¿normal o anormal? Anormal. ¿Por qué cree que es anormal? ¿Por qué cree que es anormal? La chuleta cardíaca. O sea, ni siquiera se visualiza dónde está. Perfecto. Si ustedes observan aquí, vemos el timo agrandado.
¿Sí o no? No es el timo. Aquí vemos el borde cardíaco derecho, pero en el lado izquierdo está obliterado. Aquí hay una masa. Si ustedes observan, está desplazando aquí las estructuras y no tiene la configuración del signo de la vela. Es una masa porque tiene una pared bien delimitada y entonces esto corresponde a un linfoma. Esto ya es un proceso patológico. Ahora pasamos a otra patología. ¿Alguien me puede explicar qué es un neumotórax? Cuando se produce un neumotórax, cuando se escapa aire de los pulmones y llena la cavidad torácica, evitando que el pulmón se expanda bien. Cambia la La expiración. cavidad torácica. Cavidad pleural. ¿Qué es La un cavidad neumotórax? interpleural. ¿Alguien puede apagar ahí su micrófono, por favor? El neumotórax no es nada más que la... Vamos con ese ruido, suspendo la clase. Bueno, jóvenes, entonces doy por finalizada la clase. Hay alguien que no está en su casa poniendo atención a la clase. Hay alguien que va en un vehículo. Eso no es correcto, jóvenes. O estoy en la clase o estoy haciendo mis mandados, pero no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. Igual, yo no puedo estar atendiendo a un paciente y estarles dando la clase, ¿o creen que es correcto? ¿Para qué es una clase? ¿Para qué es una clase, jóvenes? Para aprender, doctora. Así es, para aprender. Pero si yo voy en un vehículo, voy en una moto, estoy haciendo mis compras en el súper o dejo encendida mi computadora para que digan que estoy en clase y no estoy, no se tomen la molestia, mejor no ingresen a la clase. Al final de cuentas, ingresa el que quiere y el que no, no ingrese. Que si yo les doy la clase es porque debo de cumplir con mi trabajo, es mi deber. Pero no es mi obligación forzarlos a que estén o no estén. El que quiera aprender, que aprenda, y el que no aprenda. Al final de cuentas, yo ya entendí eso. El que quiera aprender, perfecto. Y el que no quiera atender, de igual manera me da lo mismo, porque ustedes son los que se van a enfrentar a su futuro como profesionales, no voy a ser yo. Y yo no voy a responder por los errores de ustedes tampoco, entonces no me compete. Pero lo que sí me molesta es de que haya ruido porque pierdo la concentración. Y es una falta de respeto para ustedes que un compañero o una compañera esté haciendo ese tipo de ruidos, porque yo sé que sí hay gente que quiere aprender y eso interrumpe y no es correcto. Entonces, si vuelvo a escuchar otro ruido fuera de, discúlpenme por los que quieran aprender, suspendo la clase. Esto ya lo vieron ustedes porque ya pasaron cirugía. Entonces, me van a decir qué están viendo en esa radiografía. ¿Qué están viendo ahí? Si ustedes observan, el corazón está totalmente desplazado hacia la derecha. Estamos observando aquí una línea radiolúcida que corresponde a la pleura y aquí estamos viendo vasculatura pulmonar. Aquí hay obliteración de la vasculatura pulmonar y aquí estamos observando también la línea pleural que está bien dibujada, bien delimitada. Esto es secundario a un neumotórax. Y como mencionó ahí alguien, que neumotórax no es nada más que gas en la cavidad pleural. Ahora, ¿es normal que haya gas en la cavidad pleural? No es normal.
Entonces, ustedes me van a investigar por qué hay neumotórax. ¿Qué produce un neumotórax? ¿Qué tipos de neumotórax hay? Dentro de los primarios, ¿qué incluye? Dentro de los secundarios, ¿qué incluye y cómo se producen? Entonces, eso quiero que me lo investiguen porque no sé cuántos neumotórax vieron ustedes en su práctica en cirugía. ¿Cuántos neumotórax vieron ustedes? O bueno, si no vieron ninguno, pues obviamente no van a conocerlo, pero sí es importante que conozcan todos estos aspectos porque de aquí en adelante se van a dedicar, si trabajan en un hospital, pues todos los días van a ver neumotórax. Sobre todo con tantas motos que existen en nuestro país, a cada rato hay accidentes de motoristas y los que logran sobrevivir pues van con trauma torácico, trauma abdominal, fracturas múltiples y entonces lo van a ver con mucha frecuencia. Doctora, perdone que la interrumpa. ¿Usted dijo que eso era un neumotórax o un hemotórax? Neumotórax. Neumotórax, Es ok. neumo. Ok, gracias. Aquí estamos viendo otra radiografía donde vemos el corazón totalmente desplazado hacia la izquierda. Vean, el ápice casi topa con el borde lateral. Y aquí vemos una imagen radiopaca que corresponde al pulmón colapsado. Y esto que vemos alrededor es un neumotórax. Entonces, como está compresionado el corazón hacia la izquierda, este es un neumotórax a tensión. Aquí estamos observando una radiografía de un recién nacido que él tiene múltiples procesos patológicos en una sola radiografía porque este bebé fue un recién nacido prematuro y entonces hizo una enfermedad de membrana hialina. Aquí hay múltiples procesos que podemos observar. Por ejemplo, en el lado derecho vemos un infiltrado alveolar difuso en el campo pulmonar. También hay un infiltrado alveolar difuso en el lado derecho. Aparte de eso, vemos que el pulmón está colapsado, secundario a un neumotórax a tensión también. Aquí tiene colocado un tubo intratorácico y este es un catéter un tubo de traqueostomía, y este es un catéter colocado, está sobrepuesto al paciente. Aquí este es el mejor ejemplo para explicarles un neumotórax. Pues ya dijimos que es la presencia de gas en el espacio pleural y habíamos hablado anteriormente que la vasculatura solo la vamos a encontrar en la parte central del pulmón y en el lado derecho, que no existe patología, se ve perfectamente, pero en el lado izquierdo hay obliteración de la vasculatura pulmonar. ¿Por qué? Porque el pulmón está colapsado. Esta imagen radiopaca que ustedes ven central corresponde al pulmón colapsado y esto corresponde al neumotórax. ¿Alguna duda? Bueno, entonces vamos a continuar con otro proceso patológico. Aquí estamos viendo prominencia del hilio pulmonar del lado derecho, el izquierdo se ve normal, pero además de la prominencia hay múltiples calcificaciones en su interior que semeja la configuración de palomitas de maíz. Cuando encontramos adenopatía calcificada, como en este caso, en nuestro medio la primera posibilidad diagnóstica es investigar tuberculosis en este paciente. Luego tenemos aquí una proyección lateral y por eso les decía que es muy importante conocer los segmentos y tener en nuestra mente la localización de cada uno de los segmentos para hacer un diagnóstico correcto. Aquí observamos un área de consolidación en esta proyección lateral y si nos pasamos a esta proyección para hacer un pequeño recordatorio, corresponde al segmento basilar lateral. Entonces, el área de consolidación está afectando el segmento basilar lateral. Luego aquí tenemos otra radiografía donde podemos observar un infiltrado intersticial. Dijimos que solo en la parte central vemos la vasculatura. Esto no corresponde a vasculatura, vemos que llega hasta la periferia. Estas imágenes lineales, radiopacas, mal definidas, entonces, esto corresponde a un infiltrado del lóbulo superior derecho, que es infiltrado intersticial. ¿Qué significa eso? Que está comprometiendo el intersticio y entonces, si yo les preguntara, ¿qué estructuras anatómicas conforman el intersticio? ¿Qué me responden ustedes?
Bueno, si no lo recuerdan, entonces me van a investigar qué estructuras anatómicas conforman el intersticio pulmonar. Esta es otra radiografía donde estamos observando que hay infiltrado intersticial que compromete el lóbulo superior del lado derecho. Todo el parénquima está comprometido, lóbulo superior, lóbulo inferior, pero también encontramos infiltrado intersticial en la base pulmonar izquierda. Y ustedes me van a investigar qué es un infiltrado intersticial también. Aquí estamos observando un infiltrado intersticial micronodular difuso en ambos campos pulmonares. Esto es secundario a una tuberculosis pulmonar. Esta es otra radiografía donde estamos observando un infiltrado intersticial que compromete la base pulmonar del lado derecho y la base pulmonar del lado izquierdo. Esto puede ser secundario a una neumonía atípica. Y aquí estamos observando en esta radiografía que hay un área de consolidación que está obliterando el borde cardíaco derecho parcialmente y corresponde a una neumonía del segmento medial del lóbulo medio, pero si ustedes observan, aparte de la obliteración del borde cardíaco, vemos que hay prominencia del hilio pulmonar del lado derecho también, y esto es secundario al mismo proceso patológico. Aquí estamos observando unas líneas radiolúcidas que corresponden al broncograma de aire que estamos observando aquí en este infiltrado alveolar. La característica del infiltrado alveolar es de que se ve broncograma de aire y entonces ustedes me van a investigar qué es un infiltrado alveolar y qué significa el broncograma de aire. Luego, en esta otra radiografía, estamos observando un infiltrado del el lóbulo medio del lado derecho que estaba ocasionando mínima obliteración aquí del borde cardíaco derecho, pero también observamos una imagen radiolúcida en su interior que puede corresponder a una cavidad. Y si observamos una cavidad dentro de esta área de consolidación, podemos sospechar que este paciente tiene tuberculosis pulmonar. Aquí estamos observando otra radiografía, esta está rotada, pero a pesar de la rotación podemos observar el proceso patológico porque hay un infiltrado intersticial difuso en ambos campos pulmonares. Esto es secundario a tuberculosis pulmonar. Y aquí estamos observando una radiografía donde vemos un área de consolidación en el lóbulo superior del lado derecho y en la proyección lateral vemos que está comprometiendo el segmento posterior. Aquí estamos observando la cisura menor que se logra visualizar gracias al proceso patológico y entonces observamos que hay un área de consolidación que está comprometiendo el lóbulo superior derecho porque está delimitado por la cisura. Entonces decimos que es del lóbulo superior. Aquí estamos observando una imagen radiopaca que compromete el lóbulo superior del lado derecho y esto es secundario a un área de consolidación. Pero además de ello, estamos observando también que hay un infiltrado intersticial en el lóbulo inferior del lado derecho y un infiltrado intersticial que compromete el lóbulo inferior izquierdo. Aquí estamos observando el hilio pulmonar izquierdo prominente, pero también el derecho. Y en ambos vemos calcificaciones y ya les había indicado que esto tiene configuración en palomitas de maíz y que aquí se debe sospechar como primera posibilidad en tuberculosis pulmonar o en una neumoconiosis o histoplasmosis. Entonces, aquí es importante investigar a este paciente para poder saber con exactitud cuál es el proceso patológico que ocasionó la calcificación de los ganglios linfáticos. Aquí en esta radiografía estamos observando un área de consolidación, pero si ustedes observan, hay obliteración aquí del borde cardíaco. Y entonces, cuando en el lado izquierdo hay obliteración del borde cardíaco, es porque hay afección a nivel de la língula superior. Y aquí estamos observando en esta radiografía prominencia de ambos cilios pulmonares y además de ello estamos observando un infiltrado intersticial micronodular que compromete a ambos campos pulmonares y esto es secundario a una TB miliar.
Entonces, así es como se logra visualizar radiológicamente una tuberculosis miliar. ¿Alguna duda, pregunta hasta ahí? Entonces continuamos. Pasamos a otro proceso patológico. La patología que les estoy presentando es la tradicional. Es la que ustedes van a ver frecuentemente en su práctica hospitalaria y cuando ya sean profesionales. En esta radiografía estamos observando obliteración del hemidiafragma del lado derecho, el seno costodiafragmático y la pared lateral secundario a un derrame pleural. Y ustedes me van a decir que es un derrame pleural. Ya pasaron la cirugía, entonces deben de saberlo. ¿O nunca vieron un derrame pleural cuando pasaron la cirugía? Bueno, me van a investigar qué es un derrame pleural, qué ocasiona un derrame pleural, los tipos de derrame pleural, y cuando hay mínima obliteración del seno costodiafragmático, ya sea del lado derecho o izquierdo, qué cantidad de líquido puede existir ahí para que oblitere el seno costodiafragmático. Esta es otra radiografía donde podemos observar que hay desplazamiento del corazón hacia el lado derecho y observamos que hay obliteración del hemidiafragma, del seno costodiafragmático y la pared lateral del hemitórax secundario a un derrame pleural izquierdo. Aquí estamos observando obliteración del hemidiafragma, del seno costodiafragmático y también de la pared lateral del hemitórax izquierdo secundario a un derrame pleural. Y esta es la radiografía del paciente anterior donde se le colocó el tubo de toracostomía y si ustedes observan ya hubo un poco de expansión. Si comparamos esta con esta, vemos la expansión que hubo ya del parénquima pulmonar. Y aquí estamos observando que hay opacificación total del hemitórax del lado izquierdo con desplazamiento del corazón hacia el lado contralateral secundario a un derrame pleural extenso. Si observan, hay obliteración del seno costodiafragmático, del hemidiafragma y está totalmente blanco todo el hemitórax, radiopaco, secundario a la cantidad de líquido que hay a ese nivel. Pero con estos pacientes hay que tener mucho cuidado porque la cantidad de derrame pleural que tiene puede ocultar una masa y no podemos visualizarla. Entonces, en estos pacientes es necesario complementar el estudio con una ecografía o con una tomografía para estar totalmente seguros de que solo corresponde a derrame pleural y que no haya una masa oculta. Este es otro caso donde vemos la opacificación total del hemitórax derecho secundario a un derrame pleural extenso. Y aquí estamos observando obliteración del seno costodiafragmático y de la pared lateral del hemitórax secundario a un derrame pleural también. Aquí estamos observando, se llama esto el pseudotumor porque hay líquido a nivel de la cisura menor. Es esta imagen radiopaca que vemos aquí en esta cisura. Esta es una distinta a las que cuando a este punto las hacia el lado contra la estructura del lado y la tele. ¿Quién me responde? ¿Otras patologías que causan lesiones pulmonares? Asma, ¿no? Bueno, me van a investigar qué es una telectasia
¿Cuáles son los signos menores y mayores de atelectasia? ¿Y qué producen una atelectasia y los tipos de atelectasia? Aquí estamos observando una radiografía. Esta es muy bonita para poderla explicar porque tiene dos procesos patológicos. Aquí estamos viendo un área de consolidación que compromete el lóbulo inferior del lado derecho y vemos que hay retracción del hemidiafragma y esto es secundario a una atelectasia. Entonces este paciente tiene un área de consolidación más atelectasia del lóbulo inferior del lado derecho. Esta es una radiografía donde estamos observando un infiltrado intersticial micronodular difuso en ambos campos pulmonares, secundario a TB pulmonar. Esta es una radiografía donde nosotros estamos observando múltiples masas que salen de la pared lateral del hemitórax derecho. Aquí vemos otra masa, y aquí vemos múltiples masas pequeñas, otra masa, y aquí vemos el botón aórtico. Entonces, aquí estamos observando otra masa. ¿Qué creen ustedes que es esto? Corresponde al parénquima pulmonar, es una lesión de tejido blando, es una lesión de mediastino. ¿De dónde creen ustedes que es esta patología? Piensen, vean la radiografía y analicen y me dicen de dónde es ese proceso patológico. ¿Ya pensaron? Bueno, yo les mencionaba al inicio de la clase que cuando encontramos patología a nivel de pulmón, no solo debemos de pensar en los pulmones. Si ustedes observaron, ya vimos patología del timo, del mediastino, de la pleura, de pulmón. En la pleura ya vimos derrame pleural, neumotórax, y aquí estamos viendo un mesotelioma. Este es un tumor maligno de la pleura, y ustedes me van a investigar los tipos de mesoteliomas que hay y a qué partes o a qué órganos puede metastatizar. Esta es una radiografía que está adecuadamente tomada, está bien centrada, bien penetrada, bien contrastada, bien inspirada, que aparentemente es una radiografía de tórax normal, pero encontramos aquí por debajo del hemidiafragma una imagen radiopaca que corresponde a un granuloma calcificado y ustedes me van a investigar qué es un granuloma calcificado. ¿Preguntas hasta dónde vamos? ¿O todo está bien? Bueno, continuamos. Esta es una radiografía donde ustedes pueden observar que hay desplazamiento de la tráquea, pero no es que esté rotada la radiografía, sino que esto lo produjo una atelectasia. Si ustedes observan, está obliterado el hemidiafragma, el seno costodiafragmático, pero no es secundario a un derrame pleural, es secundario a una atelectasia del lóbulo inferior del lado derecho. Aquí estamos observando dos procesos patológicos. Vemos un nivel líquido y vemos gas. Entonces, esto es un hidroneumotórax. Aquí se le colocó un tubo de toracostomía al paciente y se solicitó una proyección lateral para ver si el tubo estaba adecuadamente colocado o no, y está adecuadamente colocado. En una proyección
proyección AP es muy difícil determinar la adecuada colocación debe solicitar una proyección lateral. Pero además del hidroneumotórax que tiene el paciente, hay una masa radiopaca en la región posterior del tórax y ustedes me van a investigar, de acuerdo a lo que yo ya les había explicado, de los compartimientos del mediastino anterior y posterior. Esta masa está localizada en el mediastino posterior. ¿Cuál es el posible diagnóstico de esta masa? Para que empiecen a aprender. Luego estamos observando una radiografía que ya vimos anteriormente, donde estamos observando broncograma de aire. Entonces, este es un infiltrado alveolar del lóbulo superior del lado derecho. Aquí estamos observando un área de consolidación que compromete el lóbulo superior derecho también. Y aquí estamos observando una masa que, si ustedes observan, tiene aquí una pared bien delimitada que está compresionando el lóbulo inferior, y en la proyección lateral vemos perfectamente la delimitación de la masa. Si observamos, si somos cuidadosos, vemos que está comprometiendo el segmento apical anterior y posterior. Entonces aquí hay compromiso de los tres segmentos y está comprimiendo también aquí el bronquio principal del lado derecho. Entonces, es una masa y este es un paciente que llegó por dolor torácico al Hospital Rodolfo Robles cuando yo trabajaba ahí, y la primera impresión diagnóstica que a mí me dio por las características de la masa, que tiene pared delgada, que está bien delimitada, pero que es una masa que comprometió los tres segmentos del lóbulo superior, esto es un carcinoma broncogénico. Se le mandó a realizar tomografía el médico tratante para confirmar el diagnóstico que yo había visto radiológicamente, y se observa la masa, pero se visualizan áreas en el interior de la masa. Esto significa que ya hay áreas de necrosis, y algo muy importante que aquí no se pudo visualizar, porque aquí se ve perfectamente el borde de las costillas, pero que tomográficamente sí se vio, es de que hay ya destrucción aquí de esta costilla. Entonces, por lo tanto, había ya metástasis a hueso. Este es un carcinoma broncogénico, el cual se confirmó con la tomografía. Aquí está la masa comprometiendo los tres segmentos, y aquí están las mediciones de la masa. Mide 11.39 por 11.48 centímetros de diámetro. Es una masa grande. Si ustedes observan, aquí está ocasionando un área de compresión, y por el tamaño tan grande de la masa, porque aquí podemos observar perfectamente el bronquio del lado izquierdo, pero aquí no observamos el bronquio del lado derecho. Y aquí esta es un corte tomográfico especial, se llama MINIP, y es para poder visualizar perfectamente las estructuras que a veces no se pueden visualizar con una tomografía multicorte. Entonces, esa es la opción que tienen las tomografías modernas. Si observamos en el lado izquierdo, se ve perfectamente el bronquio que le da origen al lóbulo superior, al lóbulo inferior y a la língula, pero aquí estamos observando que se ve como amputado el bronquio que le da origen al lóbulo superior, y es secundario al área de estenosis tan severa que provocó la masa. Y esta es una broncoscopía virtual que se hace con tomografía, y aquí estamos observando la masa. Vean el tamaño de la masa que está ocasionando aquí compresión del bronquio. Luego vemos otra radiografía donde observamos obliteración del borde cardíaco derecho secundario a un área de consolidación que está comprometiendo el segmento medial del lóbulo medio. Aquí estamos observando un área de consolidación del lóbulo superior del lado derecho, pero algo que llama la atención es de que dentro de ella hay una imagen radiolúcida, y esto es secundario a un neumatocele. Cuando vemos neumatoceles en un área de consolidación, esto es secundario a una neumonía por estafilococo. Aquí estamos observando, para recordar, una radiografía donde vemos prominencia del timo en el lado izquierdo, ocasionando el signo de la vela.
Aquí estamos observando prominencia de ambos cilios pulmonares y un infiltrado intersticial del lóbulo superior del lado derecho. Aquí estamos observando el ápice en el lado derecho de este paciente. Entonces, este paciente tiene dextrocardia, no vemos la burbuja en el lado izquierdo del paciente, está localizada en el lado derecho, entonces no solo tiene dextrocardia, sino esto es un situs inversus. Y aquí vemos elevación del hemidiafragma del lado izquierdo. Si ustedes observan, da la apariencia de que hubiera intestino que está dentro de la cavidad torácica y está ocasionando desplazamientos del corazón hacia el lado derecho. Se tomó la proyección lateral y vemos la elevación del hemidiafragma del lado derecho y entonces aquí la pregunta es si esto correspondía a una hernia diafragmática o una eventración diafragmática. Y entonces ustedes me van a investigar cuál es la diferencia entre hernia diafragmática y una eventración diafragmática y cómo se diagnostica radiológicamente. Aquí estamos observando en esta radiografía de tórax posteroanterior una imagen radiopaca que si observamos da la apariencia de que estuviera a nivel de la clavícula en el lado izquierdo. Y para eso les decía que sirven las proyecciones adicionales, porque aquí era muy difícil definir si esta masa radiopaca correspondía a hueso o a nivel del parénquima pulmonar. Entonces se complementa la clavícula, y entonces se puede observar que la masa corresponde directamente al parénquima pulmonar. Es una masa bien delimitada que tiene calcificación en su interior porque se ve muy radiopaco. Entonces, estas son las características del signo, que su componente básicamente es de calcio, por eso es de que se ven estas calcificaciones aquí. Entonces, esto es un hematoma. Y aquí estamos observando esta radiografía. Si ustedes cuentan, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. De estas 5 está muy penetrada, pero no es que haya sido una mala toma, sino que es por el mismo proceso patológico. Hay aquí hiperlucencia pulmonar, aplanamiento de los diafragmas, el corazón pequeño en forma de gota, y esto es secundario y característico de un enfisema pulmonar. Luego aquí estamos observando una masa a nivel del hilio pulmonar del lado derecho, que es de pared delgada, sus bordes regulares, bien definidos, pero no es adenopatía. Esto corresponde a un carcinoma broncogénico. Aquí estamos observando también ustedes observan, hay una masa que da la apariencia de que fue porque tiene un borde bien delimitado, pero además de ello hay un infiltrado intersticial en el lóbulo superior derecho, hay prominencia también del hilio pulmonar izquierdo, y esto es secundario a un carcinoma broncogénico. Y ustedes me van a investigar la frecuencia en que se produce un carcinoma broncogénico y por qué se produce. Aquí estamos observando también otra masa bien delimitada, sus bordes son bien definidos, radiopaca, está en la región parailiar del lado izquierdo, y se pensó que esta correspondía a una lesión benigna, y resulta que es un carcinoma broncogénico también. Aquí en esta otra imagen estamos observando un tórax posteroanterior donde vemos una imagen radiopaca de bordes regulares, bien definida, y se había pensado también en una lesión benigna por la característica que tiene, y se confirmó que era también un carcinoma broncogénico. Aquí es diferente porque si ustedes observan, está en la parte central esta masa que es de bordes regulares, bien definida, por lo que se había pensado anteriormente con los otros pacientes. Las masas que se habían visto de bordes regulares bien definidos, pues también se pensó que era una masa maligna por las características previas.
Entonces se confirmó el diagnóstico de si era benigna o maligna con una tomografía axial computarizada, y la ventaja de las tomografías es que se pueden medir las unidades Hounsfield, y con las unidades Hounsfield esto demostró que su componente era altamente de calcio. Entonces se confirmó que era una lesión benigna y que correspondía también a un amartoma. Bueno, y para finalizar, les dejo esta frase: Dios escribe con una pluma que nunca se borra, habla con una lengua que no se equivoca y actúa con una mano que nunca falla, porque Él es un Dios todopoderoso que nunca se equivoca porque es perfecto. Bueno, gracias por su atención. No sé si tienen alguna duda o pregunta. ¿Tienen dudas, preguntas? ¿O todo está claro? Todo está claro, doctora. ¿Sí? ¿Todo está claro? Bueno, entonces, si todo está claro, finalizamos la clase. Les envío más tardecito. Les quería mencionar que no sé qué pasó. Solo pude ver las tareas en Classroom, pero no pude abrir ni una sola tarea en Moodle. No sé si las enviaron mal, porque me aparecía cirugía y no me abrió ninguna tarea en Moodle. No sé por qué razón. No sé si la enviaron bien o no sé qué sucedió, pero no pude abrir ninguna tarea en Moodle, solo en Classroom nada más. Y les quería mencionar, solo a un grupo creo que le puse comentario. A los siguientes grupos ya no, pero en el orden en que me los enviaron, felicitar al segundo grupo. Me hizo una excelente investigación. El caso no está bien resuelto. Hay muchas cosas que no analizaron. Por ejemplo, algunos grupos no analizaron el antecedente de que el paciente había estado con un paciente que había tenido COVID. No me pusieron que otros laboratorios deberían de solicitar. Y hay muchas cosas que no pudieron analizar del caso. Entonces me gustaría, no sé realmente cómo fue que ustedes hicieron este caso. Cada uno se repartió una pregunta para responder, o todos en grupo analizaron los casos. ¿Cómo lo hicieron? Nosotros lo hicimos en grupo, doctora. ¿Hicieron qué? Lo hicimos en grupo. Bueno, los que lo hicieron en grupo está bien, ahora los que lo trabajaron individual está mal. ¿Por qué les digo esto? Yo todas las investigaciones y los casos que dejo, se los dejo por un motivo. El motivo principal es porque yo quiero que aprendan individual. O sea, analizarlo en grupo es muy bueno porque cada quien aporta ideas, pero hacerlo individual, uno mismo está pensando. Entonces, es mucho mejor cuando ustedes piensan individualmente y analizan el caso. Se los digo porque con fines prácticos, en el examen, yo nunca pongo las mismas preguntas, nunca. Toda la vida lo cambio y pongo casos clínicos. Entonces, deben de analizarlos bien, porque si no los analizan bien, van a responder incorrectamente. Pregunto para el examen de mi clase, de la investigación, de los casos, de los videos que les mandé de neumonías. Pregunto también de esos 2 videos. Entonces, me gusta que hagan bien sus investigaciones, porque algunas veces pongo comentarios cuando tengo tiempo y otras veces no pongo comentarios, solo leo los trabajos, pero no significa que no los lea, y siempre escojo el mejor trabajo.
Obviamente ustedes no van a saber cuál es el mejor trabajo, pero una investigación se debe de hacer a conciencia. Entonces, del mejor trabajo que yo elijo, es de ahí de donde yo saco las preguntas. Entonces, les cuento todo esto para que a la hora de que yo envíe mis preguntas para los exámenes, no se confíen, porque como les digo, yo nunca hago las mismas preguntas. Sé que la mayoría ya tienen un banco de preguntas y que obviamente pues les va bien por el banco de preguntas porque la mayoría de docentes se acomodan y mandan las mismas preguntas. Yo no. Yo siempre cambio mis preguntas. Entonces, para que ustedes no se confíen y estudien y tienen que estudiarlo todo. Entonces, por fines prácticos, para revisarlo, yo pido los trabajos grupales, pero deberían de hacerlos individual, porque si los hacen, por ejemplo, todo lo que les dejé que investigar ahorita, si lo hacen individual, no van a tener ninguna dificultad en el momento en que yo elabore el examen, porque de todo lo que les dejé ahorita, ya tengo ahí para sacar mínimo unas 100 preguntas. Entonces, me gustaría que cada uno fuera consciente e hiciera su investigación individual. Obviamente me la tienen que mandar por grupo porque no me da tiempo de calificar tantos. Pero se los digo para que a la hora de que vean mis preguntas no se sorprendan y no les vaya mal. Entonces estudien a conciencia y hagan buenas investigaciones. Busquen, por favor, libros científicos. No busquen de Wikipedia, de revistas que no son reconocidas, porque no van a aprender. Y el objetivo de las investigaciones es que ustedes aprendan porque traen mucha deficiencia. Ustedes ya deberían de saber qué es un neumotórax, qué produce un neumotórax, qué es un derrame pleural, qué produce un derrame pleural, qué son infiltrados. Todo eso ya lo deberían de saber porque ya pasaron la cirugía. Aunque no hayan tenido casos, pero con una radiografía que vean de un compañero, pues a mí me da curiosidad y voy a investigar qué es un infiltrado intersticial. Entonces, por eso es de que dejo las investigaciones y más tarde les voy a abrir el acceso para que me las envíen a Moodle, pero sí necesito que envíen bien las investigaciones ahí para que yo las pueda abrir. Y ahorita sí ya les abrí el acceso en Classroom para que empiecen a trabajarlas. Tienen hasta el día de mañana a las 4 de la tarde para enviarme la investigación. Y entonces que tengan una feliz tarde. Doctora, doctora, perdone una pregunta.